El Mundial Norteamérica 2026 puso punto final con la consagración de España ante Argentina el pasado domingo 19 de julio, dejándonos varios momentos desde los divertidos y emocionantes, hasta los más lamentables y algunos que rayan en lo ridículo. Hoy realmente recibimos una muy buena fuente en el gobierno español, una advertencia parecida a la que recibimos hace unos meses cuando hablamos, ¿te acordás de aquella campaña de la compañía, esta empresa, supuestamente con base en la paz Bolivia, donde los rusos financian todo un movimiento de información falsa, de fake news y propaganda rusa a través del mundo hispano? Bueno, desde la misma fuente en España, ligado a los servicios de defensa e inteligencia españoles, nos dicen que toda esta campaña argentina a nivel internacional, sobre todo en redes, con periodistas pagos, con influencers pagos y con medios berretas de segunda mano que replican la información, está otra vez financiada por la compañía desde la capital boliviana. Desde que hicimos esta denuncia, absolutamente ninguna autoridad del gobierno boliviano salió a desmentir esto. Por lo tanto, los españoles dicen, créanos, es así. Los rusos intentan aprovechar cualquier tipo de oportunidad para desestabilizar Occidente. Que Argentina, por más que no sea Pero en el plano deportivo hubo un puñado de selecciones que, ya fuesen campeonas del mundo en antaño que buscaban la revancha deportiva, hasta otras que por su historia reciente en mundiales se perfilaban a ser claros contendientes al título, o por lo menos a tener una actuación digna, terminaron siendo una penosa participación, equipos plagados de estrellas repartidos en los mejores clubes del viejo continente, valorados en millones de euros y directores técnicos de élite que firmaron auténticas vergüenzas. Hoy repasaremos a las selecciones que fueron un rotundo fracaso en la Copa del Mundo 2026. Abrimos el video con la selección turca. Si bien no se esperaba que fuesen candidatos a levantar el mundial, por lo menos pasar de grupo ya poniéndonos muy exigentes hasta unos cuartos de final por lo mostrado en la última edición de la Eurocopa, era un escenario algo más realista a quedar eliminado en fase de grupos. Los turcos compartieron grupo con Estados Unidos, Australia y Paraguay. Sobre el papel parecían favoritos a avanzar a los 16avos con relativa facilidad, pues el anfitrión no llegaba en buena racha, y tanto Australia como Paraguay lucían como rivales algo más accesibles. La realidad es que la selección turca defraudó en todos los sentidos, cayendo 0-2 contra los de Oceanía y por la mínima ante los sudamericanos. Para que nos hagamos una idea de lo ineficaces que fueron, ante dichos países tuvieron entre el 72 y 78% de posesión con el balón y lograron 30 y 32 remates al arco respectivamente. En ninguno de los dos partidos lograron perforar el marco rival, y a pesar de lograr un milagroso triunfo ante los estadounidenses en los últimos minutos del partido, no fue suficiente como para aspirar a meterse entre los mejores terceros lugares, quedándose fuera con apenas 3 puntos de 9 posibles, con una camada de futbolistas prometedores como Arda Güler, Kenan Yildiz, Kerem Aktürkoğlu, y los ya consagrados como Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Merih Demiral entre otros. Turquía pasará como otra generación dorada que poco y nada pudo hacer ante las grandes expectativas puestas en una justa mundialista. El caso de Uruguay da en qué pensar. En Qatar 2022 fue incapaz de avanzar de grupos. Ante eso la garra charrúa venía con sed de revancha en el presente mundial, sumado a compartir grupo con España, Cabo Verde y Arabia Saudita. Era lógico pensar en que pasarían de manera contundente, parecían tener los 3 puntos en la bolsa ante los africanos y los asiáticos, y añadiendo sacar un resultado positivo contra España, ser cabeza de grupo era más que posible. Por desgracia para la primer campeona del mundo se toparon con una realidad, ser una selección que vive más de su pasado que de su presente, y que a pesar de tener nombres a la altura de Federico Valverde, Manuel Ugarte, Ronald Araujo, Rodrigo Bentancur entre otros, no son ni la sombra de lo que fueron anteriores camadas. Y ojo, esto no lo digo por hacer leña del árbol caído, tan solo viendo el desempeño en sus encuentros ante los árabes, en donde sacaron un sufrido empate casi al final del partido, donde dominaron la segunda mitad con casi el 70% de la posesión, rematando en 27 ocasiones y donde solo 2 fueron entre los 3 palos. Contra Cabo Verde le pudieron dar la vuelta antes del descanso, pero la falta de contundencia les pasó factura e incluso pudieron perder de no ser porque los africanos también fallaron las que tuvieron, y ni que decir ante España, donde de lejos fue la actuación más bochornosa de las
tres, siendo ampliamente dominados por los ibéricos, sobre todo al final del partido, llegando a repartir patadas de gratis en un síntoma de frustración y de impotencia. Sin duda al loco Bielsa le quedó grande dirigir a la Garra Charrúa, por si fuera poco solo pudo sumar 2 puntos de 9 posibles, la última esperanza recaía en meterse como las mejores terceras, pero sumado a otros resultados, Uruguay terminaba como la última de dicha tabla, sumando su segundo mundial consecutivo cayendo en la primera ronda, demostrando que el problema ya empieza a recaer más en lo federativo al traer a un técnico que no pudo sacar lo mejor de los elementos a su disposición, y a no tener como en otros años a más jugadores consagrados, o que a la hora de ponerse la camisa uruguaya simplemente no han respondido como deberían. ¡Dale de una vez! Como otra decisión a la lista, está más que justificado incluir a Alemania. La selección teutona no venía atravesando sus mejores momentos tanto a nivel europeo como a nivel de mundiales, pues desde 2014 han firmado papelón tras papelón, quedándose fuera en fase de grupos en 2018 y 2022, por lo que en el presente Mundial 2026, y con una camada de futbolistas interesantes donde destacaban nombres como Florian Wirtz, Kai Havertz, Alexander Pavlovich, y jugadores con experiencia como Manuel Neuer, Antonio Rüdiger, Joshua Kimmich, el Mundial de Norteamérica parecía el escenario perfecto para reafirmarse como potencia y demostrar que solo pasaban por una mala racha temporal. Alemania compartió grupo con Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. Está de más decir que era amplia favorita para comandar su grupo. Una contundente victoria de 7-1 contra los caribeños fue una muestra del poderío ofensivo teutón, con el 65% del dominio del balón y 26 tiros totales, capitalizando 7, pero las críticas no se hicieron esperar, ya que contra los africanos tuvieron que remar contracorriente para darle la vuelta hasta los últimos minutos, ganando 2-1, y la incertidumbre se hizo mayor al caer sorpresivamente ante Ecuador, donde sufrieron el efecto contrario ante Costa de Marfil, pues les dieron la vuelta jugando el peor partido de los tres. Sin embargo, aquel tropiezo no complicó su pase a la siguiente ronda, pues acabaron primeros con 6 puntos de 9, el rival en 16avos era Paraguay. La Mansafta a todas luces se veía favorita a avanzar por sobre la escuadra guaraní, pero se topó con una selección que supo plantársele bien en la cancha, y sumado a una falta de contundencia en los metros finales, el partido terminaba con un 1-1, y en los penales Alemania no supo controlar la presión, quedando eliminada con el 3-4 en tanda, y añadiendo otro fracaso reciente a la tetracampeona del mundo. Tal fue la debacle que pocas horas después del partido, Julian Nagelsmann renunció como director técnico alemán, y así se iba como agua entre las manos otro grupo de jugadores que les quedó enorme el escudo teutón. Ya de por sí algunos en sus clubes quedaron a deber, ahora con el fracaso en el presente mundial se nota que aún les queda mucho camino por recorrer y madurar. A estas alturas de la vida Brasil no necesita presentación, aunque su actualidad no es del todo buena como solía ser en antaño, eso no le quitaba ser un candidato natural a regresarle la gloria a su país más de 24 años, después de ganar su último mundial en Corea-Japón 2002, adjunto a la experiencia de Carlo Ancelotti, Brasil podía ilusionarse con volver a hacer historia y lograr el hexacampeonato, pero debido a varios factores la verde amarela tendrá que esperar otros 4 años para volverlo a intentar, empezando con la convocatoria de Neymar, que siendo realista solo fue para calmar a la prensa brasileña, ya que no estaba en un nivel ni físico ni de forma para justificar su llamado. La falta de un líder nato dentro de la cancha que tomara la batuta en momentos importantes. Quizá aquí se esperaba la aparición de Vinicius,
pero ya quedó demostrado que a pesar de ser un gran jugador, le falta mucho para cargar a toda su selección, y otros nombres que simplemente no figuraron en ningún momento, pese a tener buenas actuaciones a nivel clubes como Rafinha, Endrick, Lucas Paquetá, entre otros, terminaron por sepultar las aspiraciones de la canariña. Brasil compartió grupo con Marruecos, Escocia y Haití, muy independientemente de que le haya tocado otro grupo más complicado, eran más que favoritos a pasar, pero su andar no comenzó de la mejor forma, pues contra los marroquíes a duras penas, y rescataron el empate a 1 siendo un partido que cualquiera de los dos se lo pudo llevar. La redención llegaba ante los haitianos, logrando un contundente 3-0 contra un combinado muy inferior, y un mismo resultado ante los escoceses parecían disipar las dudas, pues acababan la fase de grupos con 7 puntos de 9 posibles. El verdadero reto llegaba contra los japoneses, un rival que venía creciendo tanto en lo colectivo como en lo individual, y dicho y hecho el Scratch du Oro llegaba al arco asiático pero no logró hacer el primero, cosa que sí pudo hacer Japón yéndose al frente, pero con todo eso Brasil logró darle la vuelta más a base de ir al frente que con idea, y a pesar de la victoria la verdadera duda era si ante un rival más contundente serían capaces de sacar el partido, y ante Noruega se destaparon todas las costuras, un equipo que sin el balón le costaba mucho recuperarlo, y siendo muy endeble al contragolpe, no es raro que un equipo que demostró más dinamismo y deseo de ganar les haya pasado por encima no por el marcador, sino por cómo se desarrolló el partido. Muchas veces en el pasado eran rescatados por el talento de futbolistas como Ronaldinho, pero la Brasil actual no tiene esos jugadores que te resuelven partidos a base de magia. Por lo pronto ya se debe ir pensando en dejar sitio a otros nombres y empezar a dejar de lado a otros que ya no les da el nivel para competir. Mientras Brasil no tenga a ese referente, se avecinan tiempos oscuros para una de las mejores selecciones del mundo. Y terminamos el video con una de las que fueron las decepciones más grandes del Mundial 2026, de un tiempo para acá se hablaba de que Portugal podía ser ese caballo negro en los mundiales, con una figura de la talla de Cristiano Ronaldo, lo único que les faltaba era una generación lo suficientemente competitiva como para aspirar a cosas grandes, todo parecía estar a favor de los lusitanos para dar el gran salto, un grupo aparentemente accesible, futbolistas en estado de forma más que sobresaliente como Vitinha, Joao Neves, Pedro Neto, Nuno Mendes, el resurgir de Joao Félix en Arabia, y agréguenle el último baile del bicho en mundiales, que aunque ya no era ese Ronaldo explosivo de pasada ediciones, seguía siendo un futbolista que aún podía aportar en otros aspectos. Su debut en la justa no fue el esperado, empatando frente al Congo por marcador de 1-1, donde siendo francos esos grandes nombres de los que se estuvo hablando dieron una actuación muy lejos de la esperada. Su segundo partido ante Uzbekistán mostró una mucho mejor actuación, goleando a los asiáticos con un 5-0, y que para muchos el resultado se quedó corto. Frente a Colombia se esperaba un partido trabado por tratarse de la subcampeona de América, y así fue, un 0-0 pero cargado de mucha emoción donde Portugal por momentos tuvo para ganarlo pero los cafeteros también, pese a avanzar como segundo de grupo con 5 unidades de 9, se mantenían con la etiqueta de favoritos a llegar por lo menos a semifinales. El rival en turno era Croacia, que no venía igual que como en 2018, pero que de igual forma no se le debía de subestimar, pese a que los balcánicos iban ganando hasta el 68, Ronaldo aparecía tras ser criticado los partidos pasados por no pesar en el juego de Portugal, y cuando el partido se moría los lusitanos lograban darle la vuelta con polémica incluida, al anularse un gol a Croacia que pudo significar el alargue. El encuentro se terminaba con el 2-1, en octavos le tocaba verse las caras con España, y aquí Portugal volvió a dar una mala imagen, con un mediocampo inoperante que en casi ningún momento pudo conectar con la delantera, sumado a que no pudo encontrar respuestas en la banca. La furia roja le daba la estocada final, ganando por la mínima, y terminaba abruptamente con las ilusiones portuguesas de ver a su mejor jugador levantar la Copa del Mundo, y ahora sin su máximo ídolo y con una generación que en su mayoría ya alcanzó su techo futbolístico, la nueva generación que no pudo reflejar su calidad en el torneo, y la incertidumbre sobre quién
le pueda dar rumbo a esta selección, se empieza a vislumbrar un panorama que, a pesar de tener sus puntos altos, los bajos parecen ser muy difíciles de subsanar. El presente Mundial 2026 nos demostró que a pesar de llevar estrellas en el pecho, o haber tenido actuaciones destacables en el pasado, un mal recambio generacional o las malas decisiones técnicas te pueden pasar factura más temprano que tarde. Muchas de estas selecciones fueron más nombre o momento que realidad, creyendo que su camino iba a ser un lecho de rosas, pero que al final cayeron más pronto de lo que pensábamos. Por lo pronto solo les resta seguir trabajando, a espera de hacer un mejor mundial dentro de 4 años, para no volver a fracasar. Si te gustó el video te puedes suscribir al canal, darle like y compartir el contenido. También me puedes comentar quiénes fueron para ti los fracasos más grandes del Mundial 2026. Soy Arcaico, y nos vemos en otro video.